Saludos a toda la audiencia. Les habla Jesús Octavio Febres Hernández, maestrante en Psicología Organizacional. En esta oportunidad, en la unidad curricular Seminario de Investigación e Innovación 3, nos corresponde trabajar con el marco metodológico de la investigación titulada Retos del edadismo en la búsqueda de empleo. Existen una serie de elementos a considerar a la hora de desarrollar lo que es el marco metodológico, iniciando con el enfoque de la investigación. En este caso, el enfoque es cuantitativo y es definido por utilizar la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente. Además, confía en la medición de variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis, la formulación de hipótesis estadísticas, el diseño formalizado de los tipos de investigación, el muestreo, etc. Ñaupas 2018. Se puede decir entonces que la investigación cuantitativa se fundamenta en la recaudación y el análisis de los datos numéricos para dar respuestas a esas interrogantes de la investigación y probar las hipótesis. En este enfoque se busca medir variables de manera objetiva y precisa, haciendo uso de métodos como la encuesta. Se prioriza la objetividad, la precisión y la replicabilidad de los resultados, con el propósito de generalizar las conclusiones a una población más amplia. En atención a lo expuesto, la investigación cuantitativa se caracteriza por su enfoque estructurado y riguroso, que permite adquirir información sobre las relaciones entre variables y el pronóstico de comportamientos. La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Arias 2012. En el caso de esta investigación, el objeto de estudio serían los trabajadores adscritos al Departamento del Talento Humano pertenecientes a la CBG Ferrominera Orinoco, ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Seguidamente, el diseño de la investigación. Es una estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. Arias 2012, y en este caso es una investigación de campo. Sin embargo, es importante resaltar que la investigación de campo se refiere a la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren estos hechos, los datos primarios, sin manipular o controlar alguna variable. Es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. Arias 2012. Por otra parte, el paradigma de la investigación se debe señalar que el positivismo surgió reivindicando los éxitos de la ciencia moderna en la explicación y transformación de los hechos de la naturaleza. Estos éxitos se debían en gran medida a la aplicación de un método experimental y de la investigación analítica que pretendía explicar, buscando las condiciones o causas de la génesis de los fenómenos de la naturaleza, entendidas estas como formas de comportamiento constante y regular de los fenómenos. Ñaupas 2018. Cabe destacarse que el positivismo se basa en la creencia de que la ciencia moderna ha asumido éxito en la explicación y evolución de los hechos naturales, utilizando lo que sería el método experimental, investigación analítica. Esta perspectiva se enfocó en encontrar las condiciones o causas de esos fenómenos, entendiendo que estos se comportan de una manera constante y regular. La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de una población accesible. Arias 2012. A su vez,
Esta se divide en muestreo probabilístico o aleatorio, que significa un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra según áreas. En esta investigación se va a aplicar un muestreo aleatorio simple donde se va a seleccionar 10 trabajadores. Ese muestreo de aleatorio simple se refiere al procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Arias 2012. Todo instrumento debe validarse. En este caso, la validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán solo aquello que se pretende conocer o medir. En esta investigación se hará uso de la prueba piloto para comprobar que no existan fallas a la hora de aplicar dicha encuesta a la población muestra. Es importante considerar las técnicas e instrumentos de recolección de datos en una investigación. Se conoce como técnica el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Esto es planteado por Arias, 2012, página 67. Por otra parte, este autor define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. Con respecto a esto, la muestra seleccionada responderá a una encuesta escrita que consta de 20 ítems vinculados con el tema de investigación, en este caso, edadismo en la búsqueda de empleo. Por otra parte, el instrumento se define como cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Y el cuestionario es definido como una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. Esto según área. Y a su vez, el cuestionario puede ser mixto, que es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Este instrumento a aplicar en la investigación es mixto bajo la modalidad en línea a través del formulario de Google. A continuación, les presento lo que sería la operacionalización de las variables, teniendo objetivos específicos, variables, definición conceptual, dimensiones e indicadores. Como primer objetivo específico, les puedo mencionar promover la igualdad de oportunidades laborales a personas jóvenes y mayores, siendo la variable el edadismo. De acuerdo al cuadro presentado, la definición de esta variable es los estereotipos, prejuicios y discriminación contra otras personas o autoinfligido por razones de edad. Esta definición es de la Organización Mundial de la Salud 2021. Las dimensiones: personas jóvenes, personas mayores. Indicadores: estereotipos a personas jóvenes, prejuicios a personas jóvenes, estereotipos a personas mayores, prejuicios a las personas mayores, discriminación por edad, discriminación por género, grado de instrucción, condiciones laborales y económicas, búsqueda de empleo, migración interna y externa. Como segundo objetivo específico les puedo mencionar establecer las normativas necesarias para aumentar la diversidad generacional en el ámbito laboral. La variable sería diversidad generacional, que es definida como personas de distintas edades trabajando juntas en una misma empresa u organización. Esta definición es de Muñoz en el año 2020. Las dimensiones de esta variable: generación y oportunidad laboral. Como indicadores tenemos inclusión de las nuevas generaciones, experiencia laboral, clima laboral, sexo, oportunidades de progreso, procesos de selección, la reinserción laboral, el intercambio de conocimientos y destrezas entre trabajadores, cambios y retos en el ámbito laboral, crecimiento y éxito de la organización.
Para finalizar, como conclusión, tenemos que la investigación cuantitativa es una herramienta eficaz para interpretar los retos del edadismo en la búsqueda de empleo, motivado a que permite la recopilación de datos numéricos y estadísticos que facilitan el alcance de resultados objetivos y comparables. Por lo tanto, es primordial definir de manera clara las variables a estudiar, como por ejemplo el edadismo, la diversidad generacional y las posibles consecuencias en la búsqueda de empleo. Se debe elegir apropiadamente las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como encuestas y cuestionarios, para adquirir información importante y representativa de la población en estudio. Es necesario contar con una muestra amplia y diversa que facilite generalizar los resultados conseguidos para obtener conclusiones válidas y confiables. Los resultados logrados en la investigación permitirán identificar los principales retos del edadismo en la búsqueda de empleo y formular las estrategias efectivas o apropiadas para combatir este modo de discriminación. Les comparto lo que serían las fuentes o referencias. En primer lugar, tenemos de Arias, el proyecto de investigación Introducción a la Metodología Científica, editorial Epísteme, Caracas, Venezuela. Otra fuente consultada, Muñoz, en el año 2020, Diversidad Generacional, Descubriendo sus Ventajas, disponible en yolandamuñozcano.com, Mentoring, Diversidad Generacional, Descubriendo sus Ventajas, consultado en el 2025, marzo 24. Ñaupas, 2018, Metodología de la Investigación Cuantitativa, Cualitativa y Redacción de la Tesis, Ediciones de la U, Bogotá, Colombia. Organización Panamericana de la Salud, 2021, Informe Mundial sobre el Edadismo, disponible en acrobatadobe.com, consultado 2025, marzo 2024. Muchísimas gracias por su atención. Organización Panamericana de la Salud, 2021, Informe Mundial sobre el Edadismo, disponible en acrobatadobe.com, consultado 2025, marzo 2024. Muchísimas gracias por su atención.